Individualidad por José Sánchez de 11. Buenos días, tardes o noches. Yo soy José David Sánchez del grado 11 del gimnasio Yere. Y el día de hoy voy a seguir con esto de la modernidad líquida, que es el libro que estamos leyendo de Bauman. Y el día de hoy nos toca la individualidad, capítulo 3 de este libro. A lo largo del video voy a hablar de algunos conceptos, ideas importantes, mi opinión y no mucho más. Entonces hablemos de la individualidad. La individualidad viene muy arraigada de lo que es la emancipación. ¿Qué ocurre? Dando el contexto de que estamos ubicados, según Bauman en este libro, en la modernidad líquida, en la modernidad cambiante y fluyente en esta sociedad, donde nada es seguro y todo va cambiando según las necesidades del individuo o de la sociedad. Ya las cosas quedan sólidas, la modernidad en este caso sólida, algo que era más seguro en la sociedad, pues con el tiempo ya va cambiando y con el tiempo va cesando su estadía en muchos ámbitos, ¿no? Ahora algo muy importante que es la individualidad. ¿Qué ocurre? La individualidad de un individuo sucede en esta modernidad líquida gracias a la oportunidad que nos ofrece la libertad o el libre albedrío, que según Bauman nos da la modernidad líquida, que nos quita aquellas cadenas o le quita al individuo en nuestra sociedad aquellas cadenas prejuiciosas por costumbres, pensamientos, valores éticos, etc. Eso es muy importante, que teníamos en el pasado, en la modernidad sólida. ¿Qué ocurre con esto? Gracias a esto se genera un sentido de pensamiento individualista en esta sociedad, del bien más que el bien común, el bien individual, ¿sí? Gracias a estos, Bauman atribuye mucho esto al capitalismo, según yo, aunque no lo define tanto como capitalismo, pero es lo más parecido que tenemos a esta definición de individualidad. ¿Qué ocurre? Bauman también daba como concepto básico lo que es la democracia en este tomo del libro, ¿sí? En este capítulo del libro, diciendo que la democracia viene gracias al hecho de tener el poder y poderlo repartir según los individuos de una manera equitativa, y eso hace que el capitalismo en ciertos individuos se haga mayor, ¿sí? Gracias al, como dije en el video anterior, la popularidad o el capital que tenga cierto individuo o poder moral o social dentro de la sociedad, valga la redundancia, haciendo esto un poquito más complejo y haciendo esta sociedad un poquito más cambiante y susceptible a los cambios. ¿Qué ocurre? Según Bauman, esta individualidad surge después de que la oficina suprema cae, generando por ende que el individuo entre a escena, ¿sí? El individuo entra a escena y piense en su, valga la redundancia, en su individualidad. ¿Qué ocurre? Bauman nos da un concepto muy interesante, que es el hecho de lo que es el sentimiento, lo que es las esferas, las cápsulas de lo que es la individualidad y lo que es la sociedad, dando los problemas o basando esto en un ejemplo más sencillo al hecho de que una persona, cuando tiene problemas en el día a día, en el día cotidiano de cualquier persona, tiene la opción casi siempre de contárselo a alguien. Voy a dar un ejemplo cotidiano de la actualidad: a alguien o algún amigo. Bauman de una u otra forma nos da a entender que esto perjudica de una u otra forma a este individuo, ¿sí? Generando esto pues muchas dificultades al individuo para poder ser de una u otra forma aconsejado. Ya esto entran dos importantes personajes. Y la otra definición al respecto de lo que sería la individualidad
es el hecho de que aquellos pensamientos, aquellos problemas que posee un individuo que se los guarda de una u otra forma y aprende a sobrellevarlos, por así decirlo, genera una mayor posibilidad de adaptación y una otra forma que le vaya bien en esta sociedad tan cambiante. Estos dos personajes que entran a escena es el líder. Uno es el líder y otro es el asesor. Son dos figuras importantes que nos da Bauman en este tomo del libro, en este capítulo 3 de la individualidad. ¿Qué pasa? Vamos a hablar del líder. ¿Qué pasa con el líder? El líder se preocupa por los demás y se preocupa por entender la sociedad y los cambios repentinos que esta tiene con el pasar del tiempo, por así decirlo, o con las famas, ¿sí? Lo que es bueno, lo que es malo, etc. ¿Qué ocurre con esto? Este ayuda de una u otra forma a dar una cierta guía a los individuos que de una u otra forma no tienen la capacidad, o más que la capacidad, no tienen la incertidumbre y la fragilidad de no tener, por así decirlo, voluntad para poder elegir por sí solos, ¿sí? Dando de una u otra forma un mayor entendimiento para que estas personas se puedan abrir mentalmente, ¿sí? Suena algo muy loco y algo muy raro tal vez, pero es así. ¿Qué pasa con el asesor? El asesor es completamente lo contrario y eso es muy interesante. Es un poquito parecido, pero este no piensa por los demás, ¿sí? Y este va más arraigado a lo que es la individualidad de este mismo, ¿sí? Un asesor es aquel que se preocupa por entender la complejidad de la sociedad y los cambios que tiene esta sociedad, a ayudar a los demás, por así decirlo, a liderar a un grupo selectivo en específico. ¿Qué pasa con este? Este se preocupa más por trascender a la sociedad y ser top, ser más en la sociedad, generando más capital. ¿Qué ocurre? Hay algo muy importante que es el poder adquisitivo en la individualidad, pero esto ya es un tema que iremos hablando después. Algo muy importante que tal vez se me olvidó decirlo es que la individualidad se genera gracias a que los cambios éticos o morales, sociales, obligan al individuo a no tener cierta libertad de identidad. El individuo tiene que adaptarse a los cambios éticos, morales y sociales de los nuevos valores establecidos en lo que es la modernidad líquida, en el fluido que está andando en su vida, por así decirlo, o en la sociedad. ¿Qué ocurre? Hay algo muy importante que nos dice Bauman y es el hecho de tomar las oportunidades de la individualidad que nos generan. Gracias a que la individualidad, que es la modernidad líquida, que nos da la modernidad líquida, nos hace caer en un arma de doble filo, y es el hecho de tal vez al tener tantas oportunidades nos puede generar, ya lo dije en el video anterior, fragilidad. Y al tener tantas oportunidades y opciones a las cuales partir, tenemos la facilidad de no saciarnos para nada, generando esto tal vez un placer momentáneo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque la mercancía de la modernidad se genera y nos da gracias a la libertad de recursos que tenemos hoy en día. Y de una otra forma, la mercancía de la moralidad hace que las cosas momentáneas o placeres momentáneos sean exactamente eso, momentáneos y lúcidos, fugaces, ¿no? Gracias a la libertad de recursos tenemos la posibilidad para poder elegir en muchos conceptos de la vida. Pero bueno, esto es algo muy importante. Y hay algo muy importante del que debo hablar, y es el control en el mundo gracias al poder del orden. ¿Qué pasa con esto? Según Bauman, lo voy a volver a decir, lo voy a leer otra vez, lo voy a poner aquí, sin embargo, dice así: el control en el mundo está gracias al poder del orden, y el poder del orden
genera cierto aprisionamiento de la libertad. Así lo escribí yo y lo pude definir un poquito mejor. No es exactamente eso. ¿Qué nos da a entender esto? Que de una u otra forma la libertad está cegada al orden, ¿sí? De una u otra forma la libertad y el orden no van muy bien de la mano, ¿no? Según Bauman y según Doss, aunque tienen conceptos un poquito cruzados. El primero es Josué, que es un filósofo, que nos dice que el orden es una regla y el desorden una excepción. Vuelvo a decir, el orden una regla y el desorden una excepción. Y Génesis, dándonos otro filósofo a entender que el orden es una excepción y el desorden es una regla. Teniendo esto en cuenta, pues nos da a entender que el orden genera cierto aprisionamiento de lo que es la libertad o pensamientos críticos al respecto de muchas cosas, y pues es un poquito entendible, ¿sí? Gracias a que el poder del orden genera cierto aprisionamiento a la libertad del pensamiento crítico al respecto, y gracias a que la sociedad fue cambiando y está cambiando, pasando de la tradicional modernidad sólida a lo que es la modernidad líquida, podemos afirmar que de una u otra forma este concepto no es tan loco, no es tan desarraigado de la realidad, según bueno, también nos da a entender y nos da como ejemplo la revolución bolchevique de Rusia. De una u otra forma hay una revolución, la revolución rusa por Vladimir, que se genera hace mucho tiempo, hace unas cuantas décadas, en el 1917. ¿Qué ocurre con esta revolución? Es un ejemplo muy claro de lo que está pasando hoy en día. Esta revolución, gracias a Vlad de los bolcheviques, generó en su momento un pensamiento abierto de lo que es la crítica a muchas costumbres radicales que tenían en la sociedad de Rusia en ese momento, algunas como la democracia, entre otras más. Esto nos da como ejemplo al hecho de que existe un individuo pasivo y un individuo activo en la sociedad. Aquel individuo pasivo es aquel que va con la corriente, por así decirlo, o con la familiaridad de la fama, por así decirlo, de lo que está de moda en su momento. Lo estoy haciendo estoy hablando de la manera más práctica posible para ser mejor entendido. Y el otro habla sobre el individuo activo. El individuo activo es aquel que estudia el concepto del cambio que genera la sociedad líquida en esta sociedad, en esta modernidad, para poder generar un cambio y poder trascender en ella, generando capital y pues así generando un montón de cosas que ya hablamos. Este también se puede arraigar mucho a lo que es el asesor y al líder de individuos, o del concepto de individualidad que existe según Bauman en este nuevo capítulo de la modernidad líquida. Y pues bueno, para no extenderme más, eso fue todo. Muchas gracias por escucharme, por tomarse el tiempo tal vez de escuchar esto y verme diciendo esto. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y buena suerte. Se me olvidó decir en el video es que Bauman nos da de una u otra forma, de una manera muy chistosa, el hecho de la generalidad de la gente pensante y la gente poco pensante, dándonos la frase de que tal vez el hecho de que una persona sintiente es aquel que se preocupa y sufre, y una persona pensante se da cuenta que la realidad es bastante cómica. Quería dar ese aporte al video que siento que es importante.